volvemos a adentrarnos en el tema de la visualización 3D para arquitectura. En esta ocasión me acompaña Alexandre Larouche, quien es un arquitecto residente en Guadalajara, México, originario de Quebec, Canadá. Luego de sus estudios en Montreal y Grenoble en Francia, se trasladó a México para estudiar artes y posteriormente fundaría su taller Entre Más Arquitectos, desde el cual tienen un especial énfasis en diseño arquitectónico, pero también en tecnologías aplicadas al campo de la construcción, como el BIM, diseño paramétrico y algorítmico y realidad virtual. En 2018, Alexandre obtiene el Unreal Engine Experience, otorgado por el CG Architects en Viena, Austria, por uno de sus proyectos. Y a partir de allí, pues también se ha dedicado a participar como conferencista en varios congresos tecnológicos y de innovación. Travesía BIM, un podcast para el encuentro de ideas, novedades, opinión y debate acerca de la transformación digital de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Travesía BIM es una producción de Formación AS. Te invitamos a que formes parte de este nuevo capítulo de nuestra bitácora de viaje. Comenzamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, noches o madrugadas, dependiendo del sitio donde nos escuchen y la hora del día. Bienvenidos a otro episodio de Travesía BIM. Y pues como les comentaba en la introducción, el día de hoy me está acompañando para lo que sería una continuación de estas conversaciones que arranqué en solitario acerca de lo que es la visualización arquitectónica en 3D. Pero ahora pues tengo la oportunidad de hacerlo con un invitado a quien me da muchísimo gusto recibir y que haya aceptado la invitación, que es Alexandre Larouche, quien forma parte del estudio Entre Más. Te doy la bienvenida, Alexandre. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Qué bien. Pues bueno, antes de conversar sobre algunas cosas ya más metidas dentro del tema de lo que es la visualización arquitectónica en 3D o como pues en algunos sitios ya lo he visto nombrar como CGI arquitectónico, quisiera que me contaras y que le contaras al público pues un poquito acerca de tu trayectoria, de cómo incursionaste en este mundo y cuáles han sido pues, las anécdotas en este paso de profesional. Sí, bueno, pues primero yo creo que puedo empezar diciendo de dónde vengo, pues no, se puede escuchar un poco con mi acento, pues yo soy de Canadá, la parte francesa, entonces ahí donde empecé mis estudios en arquitectura, pero tuve la oportunidad de ir también en Europa para poder seguir estudiando y pues hace unos 10 años, en 2011, que llegué aquí en México. Pero realmente, si hablamos de la parte profesional y todo eso, pues desde el inicio, cuando empecé la arquitectura, siempre tuvo esa importancia, siempre lo puse la importancia sobre la tecnología. Siempre me ha gustado ver cómo podemos mejorar nuestra manera de representar los proyectos, nuestra manera de trabajar con las nuevas tecnologías que van saliendo. Entonces, desde el inicio, cuando yo estaba en la carrera, yo era el que siempre salía los primeros renders de proyectos y todo eso, porque quería hacer la diferencia y quería aportar algo nuevo, ¿no? Entonces, el interés empezó desde ahí, desde el inicio de la tecnología y todo eso. Y pues en realidad durante toda mi experiencia pues siempre he intentado seguir las nuevas tecnologías, los nuevos software que iban saliendo para siempre estar actualizado y poder dar el mejor resultado, ¿no? Entonces, mi experiencia de trabajo siempre fue en arquitectura, estuvo más que todo trabajando aquí en México, porque luego después de terminar la carrera en Europa y todo eso, he venido por aquí en México y es ahí cuando realmente empecé a trabajar por otros arquitectos, pero hasta los lugares donde trabajé durante 4 años, yo implementé el BIM dentro de la empresa por lo mismo, ¿no? Porque decía, pues estamos atrás, si quedamos con AutoCAD, pues nos tardamos mucho tiempo a hacer las cosas y pues ya no somos competitivos, ¿no? Y los renders, pues igual los hacíamos internamente porque pues, yo tenía la capacidad de hacerlos. Entonces, siempre, como dice, siempre estuvo actualizado y pues hace unos 5 años yo empecé mi propia empresa que se dedica a la arquitectura en general,
pero como le he dicho, siempre basándonos sobre las nuevas tecnologías para dar mejor servicios, mejor calidad de proyectos, mejor seguimiento, mejor también imágenes y herramientas para la comercialización y la venta de los proyectos. Y pues básicamente de ese lado fue un poco mi camino. Y ahorita en Entre Más, pues tenemos varias tecnologías que estamos utilizando ahorita. Obviamente tenemos los render, tenemos los videos, pero lo que usamos más y que nos demarca más es la parte de la realidad virtual con Unreal Engine. Y tenemos también, gracias a mi compañera también, tenemos la parte paramétrico con Rhino y Grasshopper también, que nos ayuda también a optimizar los proyectos. No, bueno, pues ya con ya con con esa suite de herramientas, pues ya se nota que justamente tienes ese afán que yo comparto mucho de tratar de estar adelante con las tecnologías. Y yo me imagino que, bueno, claro, esto ha sido un proceso de años y no siempre uno va evolucionando. Pues en mi caso también he tenido oportunidad de ir pasando por diferentes etapas de todo esto. Yo pues, me dediqué por varios años prácticamente de forma exclusiva a la visualización y pues el flujo de trabajo anteriormente era bastante diferente a lo que hoy día podemos tener. Pero quisiera que en tu experiencia me contase sobre justamente, ya me diste un abreboca en términos de herramientas, de las que utilizan actualmente, pero cómo fue esa evolución? ¿Cómo llegaron a tener esas herramientas en términos de preferencia o de cuáles venían que luego pues, terminaron evolucionando? Sí, pues puede ser el primer software que yo empecé a usar para hacer renders, porque bueno, hace unos 15 años pues no existía todavía la realidad virtual y todo eso. Entonces yo empecé trabajando más que todo con Atlantis, que es uno de los primeros software que eran muy rápido para hacer unos renders y que se conectaba bien con los software que yo usaba y todo eso y que nos daba un resultado rápido, ¿no? Fue como mi primera experiencia interesante fue ahí con ese software que empezamos. Y ya después de eso, hasta difícil te podría decir el camino porque yo he probado mucho software, hasta a veces te pierdes y en el sentido de que no te acuerdas cuál shortcut es para girar o para hacer el zoom, porque tienes tanto software que estás trabajando y todo eso. Pero sí siempre probando para ver si este nuevo software está mejor o qué me aporta y todo eso, ¿no? Pero pasamos entre cuestión de imágenes y todo eso, pues fue Atlantis. Después empezó a trabajar con Maxwell. He intentado un poco Vire, pero en realidad no le he usado mucho pero Maxwell sí le usa más. Después usamos 3D Max directamente. Ahorita estamos usando F-Storm también, que es un software interesante. Y qué más, realmente, como te digo, sí, Cinema 4D también, le he usado mucho, le empecé a usar cuando empecé a usar Archicad, porque siempre buscando la mejor solución para tener mejor resultados, pero también en mejor tiempos, ¿no? Porque a veces hay unos software que no son menos compatibles y cuando yo empecé a hacer todo mi trabajo en Archicad, pues lo primero que salía más interesante era el Cinema 4D, porque el Cinema 4D pues, o podemos decir, un vínculo directo con Archicad, ¿no? Y últimamente, como decía, últimamente en la cuestión de los renders y todo eso, estamos usando F-Storm, pero hace unos 4 años que descubrimos a Unreal Engine es cuando ya cambió un poco todo, ¿no? Porque no necesariamente porque en ese tiempo era el software más rápido o era el software que da mejores resultados, pero más bien es que empieza a abrir un mercado o empieza a abrir unas experiencias completamente diferentes. Yo siempre le digo, pues vamos a ir más a profundo, yo creo, en la parte de realidad virtual, pero la fuerza de eso es que en lugar de estar enseñando un proyecto, con un video o con un render, y haces vivir el proyecto. Entonces das una experiencia personal, una experiencia a la gente que la van a usar y eso para mí es un paso adelante para ayudar a que nuestras ideas como arquitectos
podemos transmitirlo mucho más fácilmente y ni siquiera ya necesitaríamos usar palabras, ¿no? Si vamos anteriormente en la historia, que eran puros dibujos a manos, pues un arquitecto, los buenos arquitectos tenían que saber venderse bien con palabras, porque tenías que enamorar a tu cliente con un poema, ¿no? Porque era la manera que puedas venderlo, porque no tenías las herramientas tecnológicas para poder hacerlo. Y ahorita, pues es el contrario. Ahorita, si tienes la buena herramienta, pues nada más tú lo usas de una buena manera y con eso tú lo puedes pasar directamente a tu cliente y él puede experimentarlo y no tienes que decir nada. Pero lo bueno es que te conectas directamente con tu cliente y la experiencia es real y le das una seguridad, le das una tranquilidad que sí le va a gustar porque ya le experimentó. Vaya, sí, totalmente de acuerdo, porque, bueno, recuerdo también, pues, que justamente así como mencionas, el tema de la representación gráfica en 2D, era un dibujo artístico que tiene mucho valor, ese tipo de representación, pero al fin y al cabo contaba una parte de la historia y que esta realidad, y que esta forma de representar ha cambiado todo eso. Ya de por sí el render el render tradicional o pues una imagen estática, pero a partir de un modelo 3D o una animación ya daba otro factor de fiabilidad de lo que estabas mostrando, de escala y de diferentes aspectos, pero pues realmente el tema, cuando ya entras en realidades inmersivas, es una cosa totalmente diferente. Y me agrada mucho cuando haces este recuento que da la impresión de que es tan amplio de que no, exacto, que hay algunas aplicaciones que de pronto se te olvida si lo usaste o no, pero, o sea, esa visión de la mejora continua que me expresas es muy interesante porque justamente habla de no cerrarse nada más a probar una herramienta, ¿no? Y a esa importancia también que mencionas de no es solo por el resultado que obtienes de la herramienta, sino de cómo funciona con las otras herramientas que ya utilizas. Así como dice, pues si ya utilizas ArchiCAD y Cinema 4D te estaba representando una mejora, pues eso ya te va marcando un flujo de trabajo y creo que eso es algo que hay que tener muy en cuenta en este mundo de múltiples aplicaciones, sea para visualización o para otras cosas, ¿no? Ahora, ya que bien pues, abriste la puerta del tema de la realidad inmersiva, cómo ha sido esa evolución o cómo ha sido la impresión que tú y tu equipo han tenido de ese impacto, de esa irrupción de estas realidades inmersivas como lo puede ser realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, inclusive si quieres creo que suele haber mucha confusión entre cuál es uno y cuál es otro. Si quieres, nos puedes hablar de cuál es tu concepto sobre ellas y, bueno, cuáles han sido las experiencias que has tenido en ese campo pues, de las realidades inmersivas. Sí, claro, obviamente, para mí la primera experiencia que tuve fue en la cuestión de realidad virtual directamente. Vamos a platicar un poco la diferencia, pero primero, es algo, podemos decir, emergente, ¿no? No es algo nuevo, como lo dijiste bien, quiere decir que hace mucho tiempo que existe esta tecnología. La diferencia es que ahorita ya es mucho más accesible. Antes no era accesible, era muy costoso y era muy difícil también de poder enseñarlo o pasarlo a otras personas, ¿no? Obviamente todavía es emergente, vamos a ver que en un futuro de 5 o 10 años, pues toda la red virtual fotorrealista que tenemos en una computadora muy grande pues, se va a reducir en un aparato que es una tablet o que es un celular, ¿no? Y que vas a poder llevar en todos lados. Cuando eso va a llegar, va a explotar, podemos decir, el mercado y la posibilidad que podemos hacer con esas herramientas. Lo primero que llamó, como dice, la atención fue la red virtual por la cuestión que es la red virtual, pues que es un elemento, es una inmersión total en un modelo completamente virtual. Entonces no hay nada de existente, no hay contactos reales con el exterior o con la realidad, pero pues representa algo que podría ser a futuro y eso lo veía muy interesante para poder agregarlo a mis servicios de arquitectura, porque dije, ¿sabes qué? Con eso yo puedo enseñar mi proyecto desde un principio y asegurarme en dos cosas, asegurarme que el cliente es lo que quiere, pero también ayudar en la cuestión de ventas, ni siquiera venta, de preventa, poder vender mucho más rápido con eso
porque puedes vivir el espacio muy al inicio del desarrollo del proyecto. Entonces, eso fue nuestra entrada, podemos decir, en la cuestión de todas esas nuevas herramientas, pero en realidad es que el potencial está mucho más largo porque tenemos justamente esa realidad virtual, pero tenemos también la realidad aumentada. La realidad aumentada es podemos decir, es como un mixto. La realidad aumentada y la realidad mixta es como un mixto entre la realidad y el virtual. ¿Qué quiere decir? Es que nos basamos sobre algo que existe de nuestro entorno y lo ponemos algo virtual arriba para poder eh, representar lo que podría ser, lo que podemos agregar o hacer una interacciones. Eso para mí es esta herramienta tiene una otra visión en el sentido que se ve una herramienta de trabajo, no necesariamente una herramienta de visualización, una herramienta de comunicación, sí de comunicación, pero podemos decir, de venta o de comercialización, es más bien una herramienta que entre profesionales podemos usar muchísimo para ayudarnos a entendernos mejor, no porque podemos estar mezclando lo que va avanzando y lo que va a venir en el futuro. Quiere decir, en la obra la realidad aumentada es muy poderosa porque podemos estar viendo lo que se ha construido y podemos poner encima de eso en virtual lo que sigue y eso nos permite, uno, asegurarnos que vamos en la buena dirección y nos permite a todo el equipo de estar viendo, de visualizar lo que viene para evitar muchos errores y todo eso, ¿no? Entonces, eso es la otra herramienta que la verdad no he tocado mucho, que no hemos jugado mucho con esta, pero sí la tenemos en la mente porque sabemos que es algo que viene. Y ahorita que más tarde si hablamos de Unreal Engine también está empezando a enfocarse en esa parte de colaboración mixta, es decir, cómo podemos hacer para estar varias personas en el mismo lugar en tiempo real y poder estar interactuando, modificando los elementos y todo eso, ¿no? Entonces, esos son los dos más importantes que estamos viendo, que en realidad son compatibles al 100% y podemos decir que hasta o podemos el parte agua, el límite entre las dos es no está tan clara porque al final de cuenta la interacción, inmersión total en el espacio está igual en los dos, pero depende mucho de la evolución del proyecto. Quiere decir que una realidad virtual eh, se puede convertir en una realidad aumentada después porque puede ser un proceso, una herramienta de trabajo que usas desde el inicio del diseño hasta la final de la obra, trabajando en mixto con el real y el virtual, ¿no? Entonces, básicamente, para mí es lo que estoy viendo interesante en esas tecnologías de inmersivas. Y creo que hay mucho futuro en eso y tenemos que estar trabajando más fuerte en eso porque viene fuerte y la tecnología ya está para facilitarnos. Sí, fíjate que es cierto. Yo también he notado que esa parte, estas realidades inmersivas tienen un valor importantísimo dentro de lo que es el desarrollo de los proyectos y hay todavía muchísimo potencial por explorar en el campo del producto final y la venta como tales. Quizá como el mismo render ya tiene pues tantos años que se abrió camino, sustituyó en buena medida, no totalmente, a lo que pues a lo que era el modelado físico, los maquetas, etcétera, y a estas otras perspectivas pues en aerógrafo, en acuarelas, etcétera. Pero, exacto, pues el render de ventas se abrió se encontró un nicho, sustituyó y se afianzó allí. Sin embargo, ahora, pues con este crecimiento del BIM y con esta mejora y con este cada vez un resultado muchísimo más realista que permite que también uno se sienta más a gusto utilizando las herramientas. Yo la primera vez que utilicé un casco de realidad virtual fue en una exposición industrial por allá, no sé, creo que fue en 1994, 95 y estaba en un stand de un agente de computación y tenía la oportunidad de jugar algún nivel de Doom
Y sí, pues eran unos elementos, eran unas cosas, aparte extremadamente costosos, realmente no representaban una inmersión muy, a nivel de la sensación de lo inmersivo que se sentía, no era algo tan agradable, inclusive pues era algo que te mareaba en muy poco tiempo, pero creo que, creo que esto ha estado evolucionando de una forma tan impresionante y pues ya veremos un poquito más sobre esta parte. Pero exacto, como dice, hay un potencial todavía mayor y que quizá pues tiene inclusive un impacto sobre el desarrollo de proyectos muchísimo más grande, que es, como dice, ya en el campo de trabajo, cuando lo empiezas a utilizar para una realidad aumentada, donde proyectes de instalaciones MEP dentro del edificio, donde ya tienes la estructura levantada, etcétera, etcétera. Hay muchísima tela que cortar sobre eso. Y precisamente pues con el tema de esto de la extensión del BIM, eh, ¿cuál, cómo has sentido tú ese cambio? O sea, sé que pues ya me has dicho pues que empujas, te gusta empujar ese uso de las tecnologías, pero digamos en el entorno en general y en la misma percepción de cuando trabajas de la mano de pronto con otros proyectistas y tú te dedicas más que todo a la parte de visualización. O sea, ¿sientes que ha habido una diferencia ahora que cada vez hay más estudios utilizando BIM? Sí, bueno, sí, claro. Por la cuestión pura visualización, el BIM puede ser, no le hago tanto caso que la gente está usando el BIM dentro de eh, una empresa que hace nada más visualización, pero lo que está pasando es que en realidad sí todos lo tienen que usar. ¿Por qué? Porque los arquitectos que diseñan más que va y más están usando esos software. Entonces realmente va a ser, ya empieza a ser como la fuente principal podemos decir, de la información base que vas a tener para poder estar trabajando tu visualización arquitectónica, ¿no? Entonces, obviamente, si te mandan un modelo 3D ya hecho, pues no lo quieres volver a hacer en 3D Max, porque es en 3D Max que tenías tu vire o tienes tu proceso de trabajo. Entonces, obviamente hay que adaptarse a esas tecnologías porque hasta la gente que están en pura visualización arquitectónica van a quedarse atrás porque sus procesos van a ser lentos. Este, pero lo que podemos ver también es que eh, las empresas, las empresas que hacen los software de visualización arquitectónica, pues están conscientes de ese elemento, ¿no? Entonces la mayoría de los software ya empiezan a tener plugin directa con esos software para poder ayudar eso. Y es el mismo caso con la realidad aumentada, que hay muchos software que están saliendo ahorita por la cuestión um, de hacer una representación, una red virtual rápida que directamente de Revit o de Archicad tú puedes mandar y se actualiza en tiempo real y todo eso para facilitar esa comunicación y todo eso. Y vemos también este Unreal Engine que más que va y más que está poniendo más conexiones. De hecho, el plugin de Archicad salió hace creo que menos de un mes, que justamente yo estaba trabajando con eso y todo eso. Entonces viene todas esas conexiones para ayudar a facilitar los procesos de trabajo, ¿no? Oye, qué buen dato eso. Ya voy a meterme a ver si ya está disponible ese plugin para KiCad. Sí, sí, sí. De hecho, ellos se habían acercado a mí para que les puedo comentar de cómo es el flujo de trabajo y todo eso, para ayudarlos a hacer el plugin de Archicad y todo eso. Y cuando salió, como decía, mi contacto que tengo ahí en Unreal Engine de Montreal, Canadá, me mandó un mensaje y dice, ya salió, mira, ya lo puedes descargar, descárgalo y pruébalo, ¿no? Entonces sí, ya está sobre la página de Graphisoft directamente. Entonces puedes descargarlo y puedes empezar a probarlo y funciona de la misma manera que el plugin de Revit que ya hace más tiempo, yo creo que hace un año que ya salió este. Sí, ya entrando sobre estas nuevas tecnologías, porque ya se ve que hay todo un movimiento, así como ya mencionabas, ¿no? Que de pronto pues las personas que se dedican a la visualización tienen que adaptarse a estas nuevas herramientas porque pues los flujos de trabajo ya han ido cambiando
yo he tenido pues experiencia con Lumion y más recientemente incluso ya con un poco más de tiempo utilizándolo con el Twinmotion y le sacas este provecho a estos vínculos directos, estos direct link o sincronizadores de los modelos y todo. Sí, es indudable que hay un movimiento muy disruptivo respecto a cómo se hacían las cosas antes y creo que y ahora pues estos últimos años ha estado inclusive muchísimo más interesante, creo que puedes coincidir conmigo porque ahora resulta que esto ha sido una grandísima oportunidad para la industria de los videojuegos, que ya tienen tantos años desarrollando interfaces gráficas y de representación en tiempo real y que han visto en la arquitectura un gran potencial. Y pues obviamente aquí pues seguramente me podrás hablar mucho más en detalle del Unreal Engine, precisamente porque es a donde te has enfocado y que has tenido oportunidad de trabajar de la mano con ellos, ¿no? ¿Cómo has visto ese cambio, esa incursión y esa evolución que yo creo que ha sido un giro casi de 180 grados en esta industria? Pues sí, realmente fue el caso y llegó muy rápido. Obviamente, ¿cómo empezó todo eso? Pues empezó con la llegada también de los lentes virtuales que ya son accesibles y todo eso. Entonces empezó a abrirse sobre otros mercados. O vamos a concentrarnos sobre la arquitectura, pero en realidad desde que salió esa tecnología más accesible, pues ya se está usando en muchas otras áreas de trabajo, hasta en educación, en la cuestión de salud y todo eso, ¿no? Entonces el potencial no es solo en nuestro mercado de arquitectura y de construcción, pero es mundial en muchas cosas. Y obviamente, como dices, Epic Game, Unreal Engine, pues ellos se despertaron muy rápido, se dieron cuenta del interés de la gente que iban llegando, porque se dieron cuenta que hicieron un software para que facilitara a la gente de usar, facilitar a la gente a hacer videojuegos y se dieron cuenta que de repente hay un ingeniero, hay un diseñador, hay un arquitecto que empieza a usarlo para otras experiencias y todo eso. Entonces se dieron cuenta que había un potencial muy grande y la verdad es que le dieron todo en eso, en esos últimos 4 años. Es increíble el cambio que pudo haber. Como dices, ahorita ya estamos con un Twinmotion, que es de Unreal Engine, donde a veces lo ves y dices, si yo hubiera querido hacer ese tipo de visualización hace 4 o 5 años, me habría tardado 8 veces más tiempo para hacerlo. Pero ahorita ya lo tienen a la mano, entre la gente que se están metiendo ahorita en esa tecnología, tienen las herramientas que les puede facilitar y hacerlo muy rápidamente. Obviamente son más limitadas esas herramientas, pero te diría el 80-90% del tiempo es suficiente, ¿no? Y cuando necesitas una realidad virtual mucho más compleja o con mucho más interacciones es cuando ya pasas al otro. Pero si regresamos de 4 años, yo cuando empecé a usar Unreal Engine, pues no estaba todavía muy actualizado y mi proceso era más largo. Yo hacía mi proyecto en Archicad, le tenía que pasar en 3D Max. Pasándolo en 3D Max tenía que hacer muchas modificaciones, poner los UV map y todo eso para poder ya después pasarlo en Unreal Engine. Y era un tiempo increíble. Cuando tenías un proyecto grande, podías pasar una semana solamente a reconfigurar tu modelo para que te funcione bien. Y cuando llegaba que tenías que hacer un cambio desde el inicio del diseño, pues te generaba trabajos duplicados, ¿no? Pero aún así el resultado era interesante y aún así, una vez que ya te lo tenías montado, te permitía mucho más libertad que un software de render rígido, render estático y todo eso, ¿no? Entonces, sí, el proceso ahorita se está creciendo muy rápidamente y ahorita hasta hay más competencia, hay más otros software que se quieren meter en eso. Entonces, ahorita es un buen momento, ahorita es un momento también de conocer y entrar en el barco para poder estar seguir adelante con esas cosas. Como digo, ahorita ya yo contento, ya tengo un plugin por Archicad y todo eso. Entonces dice, no, pues ahorita mi proceso es mucho más rápido. Si yo puedo brincar 3D Max, pues mejor. Menos software, mejor para poder lograr resultados de la misma calidad, pero en tiempos mucho más rápidos, ¿no? Y es lo que está pasando, es lo que está pasando ahorita. Los procesos son mucho más rápidos y además ahorita como la base ya está más
um, ya más en forma y más funcional, pues ahorita el software como Unreal Engine está empezando a poner muchas más nuevas herramientas para aún mejorar esas experiencias, ¿no? Como platicaba hace rato, la parte de la colaboración en tiempo reales y cómo hacer para que una realidad virtual que tú tienes en tu computadora, en tu oficina, tú lo puedes mandar en un iPad al otro lado del mundo y lo puedo tener la misma calidad que sobre tu pantalla, ¿no? Su pantalla de tu propia computadora. La evolución ha sido impresionante y creo que queda muy claro que cuando inclusive la misma gente de Epic Games ha jugado en paralelo, pudiendo pensar que se concentrarían únicamente en seguir creciendo con el por medio del Unreal. Ellos pues apostaron a también estar dentro de estas aplicaciones que veíamos pues de RT, pero en pocos clics, como pues, Twinmotion, que fue adquirido por ellos, y otras, digamos, competencias como pueden ser Enscape o Lumion. Y creo que ahí, o sea, la diferencia radica también en qué necesitas y hay muchos estudios que están, como dices, ¿no? Resolviendo muy rápidamente representaciones con una capacidad de poder hacer una ambientación y generar algo de manera bastante rápida, obviamente, como dices, sin la misma capacidad de meterse en otras realidades inmersivas, como lo podrían hacer con una suite más potente como Real Engine, pero, pero está interesante, pues, porque terminaron como buscando la manera de generar eh, soluciones que fueran de la mano con las necesidades de los usuarios, ¿no? Sí, metieron mucho a los usuarios, como dices. A mí se me hizo muy increíble. Bueno, en mi proceso hace 2 años, en 2018, yo presenté una red virtual a un concurso de CG Architects y pues me sorprendí porque gané ese concurso, me fui a Viena en Europa para tener mi premio y todo eso, y ahí es cuando estuve en contacto con esa persona que está encargado del desarrollo de la parte más de diseño de Unreal Engine. Y fue muy, muy, muy chistoso en el sentido que fue muy cómico por el sentido que yo llegué ahí para mi premio y la persona que me lo dio no lo conocía, nos hablamos en inglés y nos dimos cuenta que los dos éramos quebecois y que veníamos de un lugar cerca, ¿no? Entonces, como hubo una conexión ahí y todo eso, pero es muy interesante porque son súper abiertos, porque al momento que yo tuve contacto con ellos, lo primero que quisieron hacer es sentarse conmigo. ¿Y tú qué usas? A ver cómo haces y de dónde viene, a ver qué software usas y cómo es tu proceso y qué te hace falta. O sea, se vio directamente que estaban abiertos, quieren escuchar, quieren ver cómo trabajamos para mejorarlo y encontrar la manera que es un software que sea aún más funcional para nosotros diseñadores, porque ya ellos tienen una mejor idea de cómo es el proceso de la gente que hace en videojuegos, pero para los diseñadores, para ellos era algo nuevo y entonces querían tener esa retroalimentación con la gente. Y es por eso que su software, aún así, después de 4 años que le están trabajando, aún así lo llaman como está en proceso, en beta, y aún está gratis para todos, ¿no? Entonces cualquiera lo puede usar cuando tiene la computadora eh, con la potencia necesaria, pueden usar el software y de manera gratis. Entonces eso es muy interesante para nosotros, ¿no? Podemos quitar muchos procesos, muchos software que tenemos que son costosos y usar un software que es gratis que nos permite hacer todo, porque en realidad una vez que dominas este tipo de software, pues ya no necesitas otro software para hacer tus videos o para hacer tus renders, porque de una red virtual tú puedes sacar todo eso, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, ya hace poquito presentaron un video que bueno, pues entre las redes se dio vuelta muy rápidamente, que fue una presentación que hicieron de la versión 5 del motor. En este caso, obviamente, pues, la demostración fue en base a escenas de un videojuego, que lamentablemente no recuerdo exactamente cuál era,
pero me comentabas, pues, cuando hablamos un poco previamente de la grabación, que también lo habías visto y que quisiera que me compartas tus impresiones acerca de ello. El link lo vamos a dejar en las notas del episodio para que lo puedan ver algunos y vean los billones y trillones de polígonos que ahí están presentando. ¿Qué te pareció esa presentación? Pues muy poética, en el sentido que vi esa presentación y me dije, pues qué maravilla es eso todo, ¿no? Quiero ver cómo la práctica será. Obviamente, Epic Game que quiso hacer es impresionar con sus nueva tecnología. Me imagino que ya no podían aguantar para presentarlo, porque sí es algo muy interesante. Porque sí hay algo muy importante en la cuestión de las esas tecnologías y la inmersión total en un modelo 3D es la cuestión de la optimización del proyecto, ¿no? Eso lleva a eso con los videojuegos, ¿no? Que determina si tú puedes usar el videojuego en tu computadora o no, es la cuestión de cuánto cómo lo optimizaron, ¿no? Pero la cuestión en realidad virtual y todo eso para la arquitectura es algo aún más importante porque necesitamos reducir la necesidad, podemos decir, de tecnología compleja. Pero sí, es algo muy impresionante porque dices cómo logran que un modelo con tantos detalles pueda moverse de manera tan fluida, ¿no? Es una tecnología que no hemos visto en ningún otro software todavía. Ahorita no, nada más lo presentaron de manera visual, podemos decir, pero todo está en tiempo real, entonces toda la cuestión de la luz y todo eso, entonces nos va a permitir darnos mucho más libertad de diseño y de interacción en el espacio, que va a ser increíble. La calidad, pues cuando van a ver el video, la calidad de la imagen es increíble. Y, y pues sí, y además los tiempos, porque ya no vamos a tener que optimizar, vamos a poder tomar nuestros modelos de coches de millones de polígonos súper bonitos que hay ahorita para los renders normales y la vamos a poder poner en una red virtual y vamos a saber que Unreal Engine 5 pues no le va a sentir nada, ¿no? Entonces eso nos va a aliviar mucho tiempo porque pasa que yo al inicio no había mucho, ponemos muebles para ambientar mi espacio y muchas veces pues sí, pasaba con 3D Max y de ahí pues tenía que optimizar el modelo completo para que no sea tan pesado para el proyecto. Y ahorita están diciendo que ya no va a ser necesario y tampoco ya no va a ser no va a ser una necesidad eh, podemos decir, de renderizar el modelo completo para la cuestión de la luz ambiental, todo se hace en tiempo real, entonces pues quiero ver más. La realidad al final de cuentas es que vi eso y dije, pues enséñame más, quiero ver más, porque eso sí llama mucho la atención y pues nos da ganas aún más de seguir adelante con ese software y ir adelante conociendo más porque pues está aquí, creo que la tecnología y el software está aquí para quedarse un tiempo más. Así es, sí, bueno, sí, ya, entonces ya no nos podemos preocupar de que la cama de Vermotion pese más que el edificio de 20 pisos en Así es, polígono. así es. Solía pasar mucho. Mira, y pues sí, definitivamente creo que lo soltaron con suficiente anticipación como para más bien tratar de que, digo, nos dejaron pensando, esperando más y espero que así sea y que los resultados finales, pues exacto, pues no tengan que bajarle un par de rayitas porque pues definitivamente está sorprendente. Pues bueno, ya no me queda ninguna duda de que pues en términos de tecnologías y de todo este tema de la visualización 3D para arquitectura, estás más que bien dateado de todo lo que está ocurriendo. Y entonces, pues con ese mismo afán, quisiera, pues ya llegando casi al final, que me dijeras cómo, pues cuáles recomendaciones tú le darías a estos arquitectos, bien sea arquitectos, ilustradores o diseñadores, que pues pasa mucho porque siempre creo que muchos que se van adentrando a esto por iniciativa propia, desde las mismas escuelas, cuando empiezan a hacerle trabajos a sus amigos o los mismos trabajos de curso, y que están entrando, pues, justamente en este campo de la visualización en 3D. O sea, ¿crees que el perfil de estos profesionales está cambiando muy radicalmente o cuáles serían una recomendación para evitar
para evitar no entrar en un mercado ya con un perfil, pues digamos, obsoleto, ¿no? Porque hay algunas herramientas que siguen siendo como que los de primer uso en muchos casos, pues muchos trabajan de pronto, pues hacen muchos modelados en SketchUp y luego se apoyan con plugins como el V-Ray, utilizan el Max, como fue mi caso desde hace muchísimos años, pero que ahorita ha habido muchísimos cambios, ¿no? Ya estamos hablando de herramientas en las que hace 5 años yo nunca las he oído nombrar. ¿Qué recomendaría? O sea, ¿cuál es tu opinión sobre eso y sobre los perfiles de quienes se van a meter en este mundo y qué mensajes les darías? Pues yo creo que primero yo siento que deberían, los aconsejo de brincar directamente en la cuestión de los software que van a permitir hacer realidad virtual y las inmersión totales y la cuestión de renderizado en tiempo real, ¿no? Porque eso sí es el futuro. Este, como dicen, nunca vamos a quitar los renders de los videos porque son tienen una utilidad, por ejemplo, en la página de internet y ejemplo, mandar un video por WhatsApp y todo eso. Son cosas que sí siempre van a existir, pero si nos enfocamos en un software que nada más hace ese tipo de realización, se van a quedar corto. O sea, realmente viene muy fuerte y si yo ahorita volvería a empezar a cero, yo me brincaría todos los renderizados y me haría directamente en la red virtual. Conocer programación y eso es general. Yo creo que en la vida las nuevas generaciones que van llegando van a necesitar conocer algo de programación, van a necesitar conocer algo de videojuego, porque podemos decir, la distancia que teníamos antes entre esas realidades eran muy grandes. Ahorita nos estamos dando cuenta que la diferencia entre el cinema, entre el videojuego, entre el diseño, la arquitectura y todo eso, ya no hay casi nada de diferencia. Quiere decir que todos usamos las mismas herramientas, el proceso empieza a ser muy similar, porque ahorita pues en una película antes era todo grabado en vivo, ahorita la mitad o más, hay unos que al 100% están hechos virtualmente. Entonces, no es arquitectura, pero al final de cuentas son las mismas herramientas, es el mismo proceso, nada más que es un fin o el resultado diferente. Y obviamente la gente que sabe en programación, saben diseñar, saben hacer, usar esas herramientas de tiempo reales, yo creo que van a pasar delante de los demás, ¿no? Entonces, porque además ahorita sabemos muy bien, y creo que estás bien puesto para decirlo también, en cuestión de renderizados, el mercado en general ya está saturado, hay mucha gente que lo saben hacer muy bien. Un nuevo que lleva llegando, deben meterse en lo que viene, lo nuevo que va llegando, porque es ahí donde a lo mejor con esa mente fresca puede diferenciarse de la gente que ya estuvieron tan acostumbrados de hacer las cosas de un proceso diferente que les van a costar más a cambiar hacia el otro, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? El futuro está ahí. O sea, Epic Engine con Unreal Engine, para mí personalmente siento que es ellos que se están demarcando más, que están haciendo más esfuerzo para dar la mejor herramienta para nosotros, pero hay otras herramientas, ¿no? Como decíamos desde el inicio, es no clavarse en uno, pueden intentar probar varios y ver cuál que les gusta más y cuál les funciona mejor a su flujo de trabajo, pero hay en esa idea, ¿no? Que las cosas van por allá y ahorita además con la contingencia, el virus y todo eso, pues más nos ponemos virtual, podemos decir, ¿no? Entonces eso da un favor hacia que el virtual toma más importancia en un futuro no tan alejado, ¿no? Pero también yo creo que lo que me gustaría nada más decir también es que hablamos mucho de tecnología y todo eso. Pero hay una cosa que es muy importante y que he visto también en nuevas generaciones. A veces, para mí, la nueva tecnología no reemplaza a otra tecnología. Más bien es una nueva herramienta que agregamos a lo demás. Quiero decir, para mí, un render, un proyecto, no lo empiezo en realidad virtual, empiezo con un dibujo a mano, una conexión directamente con mi cerebro, pasar la idea rápida, tener el contacto, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que olvidar lo que hay atrás, lo que hay en el pasado, porque de cada etapa que usamos, vamos a hablar en la arquitectura, nuestras herramientas de representación gráfica en arquitectura
cada una tiene ventajas, cada una tiene algo interesante que podemos nosotros tomar. La ventaja que tenemos contra las generaciones anteriores es que ellos no tenían la opción, era la opción para representar, teníamos que dibujarlo. Ahorita ya puedes usar varias tecnologías y mezclarlas y tomar lo mejor de cada uno para dar un mejor resultado. Entonces, no olvidar el pasado, no olvidar lo que ha pasado, tratar de hacer un mixto de todo eso, ¿no? Y sigue siendo que, como decía, para mí el dibujo a mano es la primera línea artística y es donde sale todas las ideas. Y una vez que las ideas están bien plasmadas, es cuando ya, ahora sí tomo la tecnología, las nuevas herramientas para darle un resultado final mejor, ¿no? Excelentes reflexiones, ¿verdad que sí? No hay que olvidarse de eso, de dónde sale todo. Inclusive, pues cuando hablas de tantas disciplinas, ahí pues como reflexión yo agregaría también, digamos, más en el campo meramente de la visualización es, no, porque me he topado con muchos casos, ¿no? De personas que manejan muy bien la herramienta, es decir, en términos de modelado y de generar algo, de generar pues imágenes y recorridos, pero hay mucho, también recomendaría pues a quien está en esto, es que mire hacia otros básicos que vienen de la mano, otras disciplinas muy básicas que es la fotografía y la misma pues, dirección, ¿no? O sea, la composición, cómo tú generas una escena no es más allá de la geometría, es cómo la reflejas. Y he visto muchos casos en donde pues hay un modelo muy interesante. Esto no aplica para realidades inmersivas, puesto que ahí tú estás representándote a ti exactamente como lo estás viendo, pero en términos de representación de imágenes y de video, hay mucho arte en cómo lo presentas, cómo cuentas esa historia, ¿no? Y eso también es algo que hace que pues me puede marcar la diferencia en un entorno donde la tecnología le pone un piso relativamente parejo a tanta gente y de una forma tan sencilla que pues hay que destacarse y que buscar destacarse de alguna forma. Y, y bueno, pues te quiero pues invitar a que nos des algunos comentarios finales de cierre, si lo deseas, pues para ya dar cierre a esta conversación que me ha parecido extremadamente interesante acerca de hacia dónde se está moviendo la visualización arquitectónica en esta era de la interoperabilidad. Bueno, quisiera agradecer a la gente que han escuchado y todo eso. Me da mucho gusto que la gente se esté interesando a eso. Y con todo gusto yo estoy muy abierto. Me gustaría que la gente pase en comentarios, la gente que preguntan, si tienen dudas y todo eso, pero también que dan su opinión sobre lo que estamos diciendo para ver pues hasta dónde van, ¿no? Qué piensan de esas tecnologías y qué piensan que va a pasar, ¿no? Y pues como digo, ¿no? Muy abierto, con todo gusto pueden comunicarme conmigo y podemos seguir platicando, ver opciones y todo eso. Y no olvidar que es muy importante la colaboración y el intercambio de conocimiento y de información, ¿no? Porque hay tantos que no podemos saber todo, no podemos hacer todo tampoco. Entonces hay que compartir y conversar también, ¿no? Así es, y de eso se trata este espacio. Y por supuesto, lo que vamos a hacer es que en la descripción del episodio igualmente vamos a dejar pues todas las redes que tú y formas de contactos que tú guste que les compartamos a los oyentes, para que pues en cualquiera de las plataformas de podcasting donde nos sigan, o pues en el canal de Telegram o en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube puedan seguir en contacto contigo, Alexandre, y con el trabajo que haces, que es muy, muy, muy interesante. Y pues bueno, una vez más agradecerte que hayas estado en el día de hoy compartiendo conmigo algunas anécdotas sobre esto. Pues como te decía, es un tema que se me hace muy cercano, pues, que me encanta conversar acerca de ello, a pesar de que en la actualidad no es mi principal labor, pero pues que le tengo mucho aprecio y que lo sigo muy de cerca en términos tanto de nuevas tecnologías y nuevas opciones que salen, como todo este tema del 3D, al cual pues ya hace 17 años se dice poco, que pude tener mis primeros acercamientos
hacia ese mundo. Entonces, de verdad muy, muy agradecido con tu presencia el día de hoy, invitándolos a que por supuesto siempre estén acompañándonos, que nos den sus comentarios, que se suscriban y que sigan formando parte de esta travesía, viviendo juntos la transformación digital de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Vivamos BIM. Muchas gracias primero a ti, Miguel, por la invitación. Fue un placer poder compartir contigo. Y creo que eso es nada más abrir la puerta, porque hay mucho más que platicar, yo creo en eso. Y cada día se agrega más cosas a platicar, porque la tecnología crece más rápido que nosotros ya. Entonces, yo creo que es algo que podríamos volver a hacer pronto, con mucha más otra información que decir. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a ti y nos vemos pronto. Claro, así será y por supuesto este espacio es tuyo. Muchísimas gracias a todos y bueno, por supuesto seguimos en contacto. Hasta el próximo episodio. Hasta luego.